¿Cómo así lograr negativos? Y dentro de ellos yo había mencionado a la Bordetella pertussis. ¿Se acuerdan de ella, no? Sí. Es la bacteria que produce la tosferina, coquiluche. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas había me faltaba mencionar que había quedado pendiente? La etapa de la enfermedad. El coquiluche, que es la enfermedad causada por la Bordetella, tiene dos etapas. La primera de ellas se llama etapa catarral. Etapa catarral. Que en realidad, catarral. En donde los síntomas son muy parecidos a los de una gripe. Entonces es muy difícil que el médico se dé cuenta si está frente a una persona que tiene coqueluche o no. Porque los síntomas son similares a los de una gripe, vale decir, va a haber fiebre, cansancio, malestar general, pérdida de apetito quizás en algunos casos. Entonces es muy difícil, podría ser cualquier cuadro viral en realidad. Entonces es muy difícil darse cuenta. Ahora, es vital que para evitar que ocurra la siguiente etapa, que es la que se denomina como paroxística, es vital que el tratamiento antibiótico sea administrado en esta etapa. De no ser así, podría evolucionar a la siguiente etapa, que finalmente es la muerte, principalmente por procesos de encefalitis. Entonces, para evitar esto, obviamente la enfermedad tiene que ser diagnosticada a tiempo. Y puede ocurrir que por los síntomas gripales no se llegue a un diagnóstico a tiempo, oportuno. Ahora, ¿cómo saber que estamos frente a, o podríamos sospechar de esta etapa catarral del coqueluche? Hay una clave aquí. ¿En qué personas ustedes sospecharían que puedan estar en riesgo de tener coqueluche? En infantes. ¿Qué tipo de infantes? Ya, puede ser. Los recién nacidos pueden ser que estén protegidos porque hay inmunidad que se transmite de la madre al infante, que puede ser a través de la leche materna o a través del proceso de gestación, a través de algunos tipos de anticuerpos que son la inmunoglobulina G. Entonces, los recién nacidos están de alguna manera protegidos por los anticuerpos maternos. ¿Quiénes están en riesgo y se podría sospechar de coqueluche en una etapa donde los síntomas son similares a los de una gripe? Son las personas que no han recibido la vacuna. Y en esas personas, entonces, hay que estar atentos. Ahora, ¿eso podría ocurrir? Puede ocurrir. Está clarísimo que estamos atravesando una crisis por los antivacunas, lamentablemente, y en Chile no ha sido tan duro el golpe porque en realidad se toman ciertas medidas para que toda la población que tiene que recibir la vacuna efectivamente la reciba. Entonces, algo súper importante es consultar, porque si es un niño, ¿a quién le van a consultar? No necesariamente los padres, podría ser el apoderado de ese infante, si es que ha recibido o no la vacuna. Y frente a las personas que responden que no ha recibido la vacuna, sospechar de entonces coqueluche. Y la etapa paroxística es básicamente lo que le había comentado la semana pasada, que son estos síntomas propios de la enfermedad, en donde la persona está tosiendo constantemente y que en algunos casos no puede respirar. ¿Ya? Ahí van a aparecer entonces estos síntomas. Eso era lo que me había quedado pendiente de contarles sobre el Bordetella pertussis. Y ahora, también en la clase pasada, había quedado un Clostridium pendiente. Que es el Clostridium perfringens. La enfermedad que produce el Clostridium perfringens es una enfermedad que, bueno, podría ser ocasionada por otras bacterias, como lo discutíamos recién en la clase, pero es la gangrena que se denomina voy a escribir gaseosa precisamente porque en realidad lo que ocurre, para que ocurra esta gangrena, es que cuando se está haciendo la limpieza de ella, imaginen que saben lo que es la gangrena, ¿no? Un proceso necrótico, donde hay pus, ¿ya? Por lo general en la piel,
En realidad la gangrena podría ser ocasionada por una mezcla de microorganismos, pero cuando está presente el Clostridium perfringens, que es, recuerden, un organismo anaeróbico, por lo general el organismo va a estar involucrado en la gangrena, no en la parte superficial del proceso, sino que en la zona más profunda. Y como tiene un metabolismo que es esencialmente anaeróbico, lo que hacen estas bacterias anaeróbicas es producir gases. Por lo tanto, cuando por lo general se están haciendo las limpiezas de estas heridas, comienzan a crepitar. De ahí la denominación de gangrena gaseosa. Lamentablemente, el tratamiento para el Clostridium perfringens y esta gangrena es remover la piel afectada. Y en algunos casos tiene que llegar a la amputación. Recordemos que el Clostridium perfringens es miembro de un género de bacterias que son anaeróbicas. Y una de las cosas que se utiliza como tratamiento para el Clostridium es que las personas se sometan a estas cámaras hiperbáricas. No sé si han escuchado de ellas. Son cámaras en donde caben varias personas en algunos casos, o una persona en particular, y ofrecen grandes concentraciones de oxígeno. Y servirían para eliminar una bacteria que es anaeróbica. ¿Sí? Eso era lo que había quedado pendiente de los Clostridium. Vamos ahora al tema de la clase, que le había dicho, ¿verdad? El víctima. Los bacilos gram positivos se dividen en bacilos formadores de esporas y en bacilos, entonces, gram positivos que no forman esporas. Bacilos gram positivos, entonces, que no forman esporas. Vamos a mencionar a varias de estas bacterias, entonces, que no producen esporas. El primero de ellos es el Propionibacterium. Bonito los nombres, ¿eh? Propionibacterium acnes. ¿Qué va a producir esta bacteria? ¿No? ¿Nada? Acné. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho que era el acné básicamente? El acné es una foliculitis. ¿Qué significa eso? Que si consideramos el folículo piloso, ¿cierto? Acá está donde crece el cabello. Bacterias que estén aquí en la piel son las primeras que podrían ingresar. Y él había dicho que la foliculitis podría ser causada por el estáfilo, inclusive por las especies de Streptococcus, que son bacterias que habitan en la piel. Entonces, estas bacterias, este bacilo, que es el Propionibacterium acnes, también podría colonizar el folículo piloso. Ahora, aquí en el folículo piloso desembocan las glándulas, por ejemplo, sebáceas. Por lo tanto, acá se va a producir el sebo, y ese sebo se oxida, cambia de color y se forma la primera etapa del acné. ¿Cuál es esa? El punto negro, ¿sí? El famoso punto negro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? También conocido como comedón, o también conocido como entonces punto negro. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? La bacteria quedó retenida aquí, y como esto puede ser una fuente nutricional para la bacteria, el propio sebo, la bacteria va a comenzar a crecer, por lo tanto va a haber un proceso inflamatorio. Y ahí es donde surge entonces la espinilla. Eso que ustedes ven como el puntito lleno de pus, que muchas personas se vuelven locas por tener, ¿sí? Es la parte del proceso inflamatorio. Viene inflamación. Y una etapa ya más importante, más avanzada del acné, es que se formen o se fusionen varios de estos folículos. Y pasemos a una etapa que se conoce como quístico nodular. ¿Ya? Esas serían entonces las etapas de este proceso. Ahora, el acné no es una enfermedad propia del Propionibacterium, pero como se lo mencionaba, el Propionibacterium es una de las causas del acné junto con el Staphylococcus o las bacterias del género Streptococcus.
Así es entonces como se produce este cuadro. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se trata? Hay antibióticos tanto de uso tópico como de uso sistémico, ¿ya? Antibióticos que se pueden administrar por vía oral, que van a tener una función de tipo sistémico. También hay otros tipos de tratamiento que evitan que las glándulas, ¿no es cierto?, tanto sudoríparas como sebáceas, actúen para evitar la formación de taponar el folículo piloso. El problema es que el uso de ese tipo de drogas es que tiene efectos secundarios, porque la persona va a sudar menos y eso también va a tener otro tipo de consecuencias. ¿Qué hay que hacer en el caso de los drenajes? ¿Cómo se debiera hacer un correcto drenaje? Ya lo habíamos discutido. Hacer una asepsia previa y después de haber realizado el drenaje, ¿sí? Antes y después. No hay mucho que decir sobre el Propionibacterium acnes. El cuadro ustedes ya lo conocen bastante bien. Vamos a pasar a otra bacteria, también Bacillus gram positivo no formador de espora, que es el Corynebacterium. El Corynebacterium, o los miembros de este género, se caracterizan por ser bacilos que tienen forma como de mazo, donde un lado del bacilo es más angosto que el otro. Y otra característica que tienen los Corynebacterium es que tienen acumulaciones de fósforo inorgánico. Y producto de esas acumulaciones de fósforo inorgánico, cuando se tiñe el Corynebacterium, se ve teñido de forma irregular. Además de tener esa forma de mazo, entonces, las bacterias coloreadas tendrían algunos espacios. Y estos espacios se conocen como gránulos de volutina. Y estos gránulos de volutina entonces son reservas de fósforo inorgánico. También se conocen como gránulos metacromáticos. Gránulos metacromáticos o de volutina. Ese es el aspecto común de las bacterias que pertenecen a este género, al género Corynebacterium. La mayoría de las especies del Corynebacterium son parte también de la microbiota de la piel. Por lo tanto, también podrían verse involucradas en infecciones de la piel, incluso de las que ya hemos analizado. Pero dentro del género Corynebacterium existe una especie que es siempre patógena. Vamos a hablar entonces sobre esta bacteria, que es el Corynebacterium. El Corynebacterium diphtheria. ¿Qué enfermedad va a producir? Difteria. ¿Qué es la difteria? Corynebacterium diphtheria produce difteria. Nadie dudó en decirlo. ¿Qué es la difteria? Podrían decirme, ya que estamos en microbiología, profe, la difteria es una enfermedad infecciosa. ¿Todavía estarían bien? Enfermedad infecciosa. ¿Cómo podríamos decirlo más bonito? Ir agregándole más elementos a esa definición. Es una enfermedad infecciosa producida, ¿por qué creen ustedes? Por una toxina. ¿Cómo creen que es esta toxina? Es una toxina de tipo AB. La toxina se llama, ¿cómo creen ustedes? Diftérica. La difteria es una enfermedad entonces infecciosa, que el principal responsable es una toxina, y la difteria, perdón, se puede manifestar de dos maneras. La difteria puede ser de tipo respiratoria
o puede ser de tipo cutáneo. ¿Cómo se va a transmitir la difteria respiratoria? Muy fácil. Por gotitas respiratorias. ¿Sí? ¿Cómo va a ocurrir la difteria cutánea? Por heridas. ¿Cómo algo podría llegar desde el aparato respiratorio a una herida? ¿No me va a dar la mano? No, no me la dé. No me la dé. Así puede llegar entonces una bacteria, ¿no es cierto?, que usualmente produce un cuadro respiratorio a la piel. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a ocurrir en las vías respiratorias o en la piel cuando las personas experimenten la difteria? ¿Quién va a estar ejecutando el cuadro? Es la toxina diftérica. Lo que hace esta toxina es actuar sobre algunos factores de elongación. El ARN mensajero es el ARN que trae la información para que se produzca, ¿qué cosa? Una proteína. ¿Quién se encarga de sintetizar estas proteínas? Son los ribosomas. ¿Sí? Eso ustedes ya lo saben por base científica 1. ¿Más 2? ¿1, 2? Bueno, cuando comienza entonces los ribosomas, la elongación de las proteínas, para que esto ocurra eficientemente, tienen que haber acá unos factores de elongación que se adicionan aquí a los ribosomas para que comience a ser elongada esa proteína. Entonces, la toxina diftérica, ya que es una toxina de tipo AB, ¿cómo ingresa a la célula? Por una endocitosis. ¿Quién va a tener el efecto tóxico? La subunidad A. Precisamente la subunidad A va a evitar que estos factores de elongación se unan a los ribosomas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está interviniendo aquí? ¿Qué es lo que evita la toxina diftérica? La síntesis de las proteínas, ¿sí? El proceso de traducción. Básicamente, lo que ha hecho la toxina diftérica es evitar, a través de este mecanismo, evitar la síntesis de las proteínas. Estamos hablando entonces de una célula eucarionte que bajo el efecto de la toxina está impedida de fabricar nuevas proteínas. ¿Creen que esta célula pueda seguir viviendo? Imposible. La mayoría de las funciones, tanto estructurales como metabólicas de la célula, son ejecutadas por proteínas. Estamos hablando de una célula que dejó de producir proteínas. ¿Qué le va a pasar a esta célula que ya no puede producir proteínas? Muere. Hay necrosis. Por lo tanto, nuevamente, muy parecido con lo que ocurría recién con el anthrax, en el caso de la difteria cutánea, también se va a producir un fenómeno de necrosis en la herida que se ve afectada. ¿Sí? Hay que hacer ahí un diagnóstico que se llama diferencial. Los mismos síntomas producidos por diferentes agentes. ¿Sí? Hay que hacer ahí un cuadro diferencial. Ahora, ¿dónde va a ocurrir esta necrosis si es una difteria de tipo respiratorio? A nivel de los pulmones. Va a haber daño de las células que probablemente no se va a manifestar con necrosis, no lo vamos a poder ver, pero ¿qué está ocurriendo con las células del aparato respiratorio? Están siendo destruidas. ¿Qué pasa cuando se destruyen estas células? ¿Qué liberan? Liberan de nuevo histamina. ¿Y qué van a gatillar esta histamina? Inflamación. ¿Qué va a pasar en los alvéolos entonces? Se van a comenzar a llenar de líquido, ¿no es cierto? Y entonces ya no va a poder ocurrir el intercambio gaseoso. De nuevo, hay que hacer un diagnóstico diferencial porque este fenómeno en donde los alvéolos se están llenando de líquido es muy similar a lo que ocurría con todas las neumonías que hemos ido analizando hasta el momento. ¿Sí? Los síntomas son exactamente los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre necrosis y gangrena? Bueno, la gangrena es el fenómeno que ocurre principalmente ahí a nivel de la piel, donde están involucradas otras bacterias también, hay pus, células muertas. ¿Sí? Probablemente hay definiciones más precisas de lo que estoy diciendo. Pero la necrosis es un fenómeno que ocurre a nivel también de tejidos, pero por ejemplo no necesariamente
yo voy a evolucionar, porque la gangrena se distingue por el color oscuro de la piel. Pero si usted lo piensa, en el pulmón también está ocurriendo qué cosa. También hay destrucción de células, también hay fenómenos de necrosis que usted no lo va a visualizar como un color negro de la piel, ¿sí? Vamos entonces a ¿cómo diferenciar la difteria de otros cuadros pulmonares? ¿Quién está ocasionando este fenómeno de la necrosis a nivel pulmonar o a nivel de la piel? La toxina. Resulta que esa toxina podría tener efecto necrótico en otros lugares. ¿Cómo eso va a ocurrir? Porque la bacteria se está multiplicando, o ya sea en el pulmón o en la piel. ¿Qué podría movilizarse hacia otros lugares? La propia toxina. Tal como lo vimos recién en el caso del tétano, del botulismo, la toxina se puede movilizar a otro sitio y tener el mismo efecto necrótico en otros órganos. ¿Qué órganos? Casi todos. El hígado, el corazón, ¿sí? Los riñones. Y el hígado y los riñones se ven mucho más afectados. ¿Por qué? ¿Forma parte del sistema digestivo? ¿Filtra? ¿Y cómo los riñones hacen eso en el sistema digestivo? O sea, del sistema excretor. Claro, ¿no es cierto? Porque son órganos que se encargan de filtrar todo lo que haya llegado entonces ¿a qué? A la sangre. Y como las toxinas se están liberando, se están diseminando a través de la sangre, son precisamente estos dos órganos que se verían más afectados. Eso entonces es lo que va a ocurrir con la difteria. La toxina diftérica es considerada una de las más letales, ¿ya? Unos pocos picogramos de toxina podrían ser letales para una persona. ¿Cómo se trataría cómo lo podría deducir? Ya que hemos estado hablando de antitoxinas, ¿sí? Anticuerpos. Antibióticos, por supuesto, ¿sí? No es que lo estemos descartando, ¿sí? También forma parte del tratamiento. ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Vacuna? ¿Puede haber? ¿Puede ser? Higiene. Higiene. ¿Sí? El lavado de mano aquí, fundamental. ¿Cómo se tiene que estornudar? Hablamos de eso, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el estornudo? ¿Con qué? Con la boca. Ya, no me digas. ¿Cómo se tiene que estornudar entonces? ¿Cómo se promueve que uno tiene que hacer ese? Uno tiene que protegerse con el antebrazo. ¿Sí? Pero más importante que eso, chicos, siempre es el lavado de manos. ¿Qué otra cosa más se puede hacer? Utilizar pañuelos desechables. ¿Ya? Los pañuelos de género están completamente en desuso. ¿Por qué? ¿Qué hace la persona con eso? Lo vuelve a guardar. ¿Sí? Entonces eso puede propagar. Otra cosa importante es que, por ejemplo, yo soy diestro, para estornudar podría taparme la boca con la mano izquierda, que es la que lo ocupo para saludar. Bueno, de hecho nadie la utiliza para saludar. ¿Qué es eso? ¿Qué son las siglas IAS? Parece que yo se lo mencioné, ¿eh? Infección asociada a la atención en salud. La verdad es que cualquier microorganismo puede ser parte de eso. ¿Sí? Obviamente hay unos que son más frecuentes, pero en realidad cualquier microorganismo podría ser. Ya chicos, eso con respecto al Corynebacterium diphtheria. Vamos a pasar a mi bacteria favorita. Que es la Listeria monocytogenes.
La listeria monocytogenes es un bacilo, obviamente, gram positivo y que expresa flagelos de este tipo. ¿Cuáles son esos? Flagelos anfítricos. Lo interesante de estos flagelos anfítricos es que la bacteria los produce solo cuando crece a temperatura ambiente. Por ahí 25 grados o un poco menor. ¿Ya? En verano. Y estos flagelos dejan de expresarse cuando la bacteria crece a 37 grados Celsius. De tal manera que cuando la bacteria consigue ingresar a nuestro organismo, es una bacteria que podemos considerar como una bacteria inmóvil. Es una bacteria que puede crecer a varios rangos de temperaturas. Por lo general en los laboratorios, para hacer el diagnóstico de la listeria, se cultiva a 42 grados Celsius. Y sin embargo, la bacteria puede crecer a temperaturas de refrigeración. El cuadro de listeria monocytogenes se conoce como listeriosis. Y las personas que adquieren la listeriosis tienen que ver con el consumo de alimentos que se hayan guardado en refrigeración. Los alimentos que están involucrados en la transmisión de la listeria son las cecinas y los lácteos. Yogur, mantequilla, queso. ¿Ya? Alimentos que usualmente son guardados en refrigeración. Temperaturas que podrían variar por ahí por los 4 grados, ¿no es cierto? 2 o 7 grados inclusive. Por lo tanto, la bacteria también puede crecer a bajas temperaturas. Y por eso es que estos alimentos, que usualmente son guardados en refrigeración, son los transmisores de esta enfermedad que se conoce como listeriosis. Ahora, estamos hablando entonces de consumo de alimentos. ¿Dónde van a aparecer los síntomas entonces? Usted siempre que habla parece que le duele, estimado. ¿Dónde van a aparecer los síntomas? Estoy cansado. En el sistema digestivo. Resulta que la listeriosis rara vez se manifiesta de manera digestiva. ¿Ya? La listeriosis es una enfermedad que usualmente se manifiesta como una meningitis. También es una enfermedad que se ha asociado a producir abortos. De ahí que, por ejemplo, la mujer embarazada debiera de abstenerse de consumir alimentos refrigerados como cecinas o lácteos, ¿ya? Para evitar la producción de abortos. Y por supuesto, si estamos hablando de una enfermedad que ingresa por vía digestiva, también podrían haber diarreas. Pero las diarreas son leves. Podrían pasar perfectamente desapercibidas. Lo más común es que la listeriosis se presente como un cuadro asintomático. ¿Quiénes van a estar en riesgo de meningitis? Personas que se encuentren inmunosuprimidas. De hecho, cuando ocurren abortos, los síntomas en la mujer que consumió los lácteos o las cecinas contaminadas, probablemente el cuadro en esa mujer embarazada también fue un cuadro asintomático. ¿Quién sufrió por esto? El feto. ¿Sí? Ahora, ya que las diarreas son leves o el cuadro es asintomático, estamos hablando de una bacteria que es inmóvil a la temperatura que nosotros le ofrecemos. ¿Cuál es la temperatura que le vamos a ofrecer a la bacteria? 37. Entonces estamos hablando de una bacteria que ingresa por vía digestiva, pero que va a producir un cuadro en otro sitio, en las meninges o en la placenta, para llegar a producir un aborto.
La pregunta es entonces, ¿cómo es que la listeria llegó a producir este fenómeno si es que es una bacteria que es inmóvil a 37 grados Celsius? ¿Toxinas? No. Casi. ¿Sí? Parecía obvia la respuesta ya que habíamos estado hablando de puras bacterias que producen toxinas, pero este no es el caso. La listeria va a ingresar por vía digestiva y resulta que la listeria en su superficie tiene una proteína que se denomina internalina. Y el receptor para la internalina, para esta proteína de superficie de la bacteria, se encuentra precisamente en los enterocitos. ¿Cuáles son los enterocitos? Las células del intestino, ¿sí o no? Son estas células que tienen microvellosidades. Ahora, ustedes saben que los enterocitos, las células intestinales, no dejan pasar los nutrientes por entre medio de las células, porque están estas uniones, ¿no es cierto?, estrechas, que impiden, ¿no es cierto?, que los nutrientes pasen por estos sitios. ¿Por dónde tienen que ser adquiridos los nutrientes? Tienen que ser absorbidos por estas células. Resulta que el receptor para esta internalina es la molécula que se llama ecaderina. ¿Qué pasó? Leímos un paper de física. Oye, Pobrecito. ¿Qué lo traumó? ¿Rodrigo? ¿No? sí. Pasé por la sala de Rodrigo y estaba hablando solo, igual que yo. ¿Aquí dónde? ¿Aquí en microbiología? ¿Mágico? No. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué participa? Chicos, yo estoy de verdad sorprendido con esta generación de medicina. Que también les duele hablar como compañeros. Bueno, la ecaderina es una molécula de superficie de los enterocitos, pero resulta que cuando llega la listeria se pone en contacto con la región apical de la célula. Y la ecaderina resulta ser una molécula que se encuentra en la región vasolateral de los enterocitos. La gran pregunta es, entonces, ¿cómo es que la listeria se pone en contacto con esta ecaderina? Porque se cae. ¿Se cae? ¿Cómo? Precipita. No. No. Si se llegan a romper esas uniones, podríamos comenzar a absorber por entre medio de las células. Eso no va a llegar a ocurrir. ¿Cómo? ¿Cómo digestión de la Hay dos formas en que la listeria se puede llegar a poner en contacto con la ecaderina que está en la zona vasolateral, pero lo importante es que entiendan que hay un problema aquí para la listeria y que la listeria efectivamente lo resuelve. Los enterocitos están en este momento apuntando hacia arriba. Ya voy a dibujar una serie de enterocitos que van a estar dibujados de esta manera, donde las microvellosidades están apuntando entonces hacia ustedes. Un fenómeno que siempre está ocurriendo en todos nuestros tejidos es un fenómeno de recambio, en donde cuando un enterocito deja de funcionar porque ya está viejo, qué sé yo, ese enterocito tiene que sufrir el fenómeno de apoptosis. Entonces, si esta célula que está aquí, al medio, rodeada de todos los otros enterocitos, recuerden que las microvellosidades ahora están apuntando hacia ustedes, estamos mirando esto como desde arriba.
Si esta célula muere por el fenómeno de apoptosis, que es una muerte celular programada, en donde no debiera liberarse ningún contenido celular, cuando esta célula comienza a involucionar, ¿quiénes se alimentan de esta célula? ¿O quiénes la reabsorben? Son todas las otras células vecinas. Pero justo en ese momento, en un pequeño lapsus de tiempo, porque este espacio no puede quedar libre en realidad, este espacio inmediatamente comienza a ser llenado por las otras células. Pero hay un pequeño lapsus de tiempo en donde esa caderina que está al fondo queda disponible ¿para quién? Para la listeria. Entonces ahí la listeria puede ponerse en contacto, puede poner en contacto su internalina con la decaderina. Hay otra forma en que la listeria resuelve esto, y esto tiene que ver con algo que vamos a hablar bastante en la unidad de inmunología, que son las células M. Las células M son células que se encargan de traslocar elementos que puedan ser infecciosos hacia la región basal. Por lo tanto, estas células no están absorbiendo a la listeria, ni tampoco la están fagocitando, sino que la listeria va a ser traslocada directamente hacia la región basolateral. La idea es que esta listeria sea fagocitada, ahora sí, por otras células que se denominan células dendríticas. Entonces la listeria que fue traslocada de manera completa aquí, para que fuese fagocitada, tiene una chance de que esa internalina, una vez que haya sido traslocada por la célula M, de que se ponga en contacto ¿con quién? Con la molécula de caderina. Entonces aquí se van a poner en contacto la internalina con la de caderina. ¿Qué va a pasar después? Acá tenemos nuevamente nuestro enterocitos. ¿Cuál es la función del enterocito, chicos? La absorción. Sin embargo, cuando la listeria se ponga en contacto con la decaderina, por cualquiera de las formas que le acabo de explicar, ya sea traslocada por la célula M o aprovechando los fenómenos de apoptosis celular, cualquiera sea el caso, la internalina ya se ha puesto en contacto con la decaderina. Y algo que ustedes deben saber muy bien de biología celular, que quien le da la forma a la célula son los filamentos de actina, que son parte del citoesqueleto. Entonces, cuando ocurre esta reacción ligando-receptor, se envían señales al interior de la célula para que los filamentos de actina se despolimericen. ¿Sí? Los filamentos de actina se van a despolimerizar, pero con la finalidad de que se vuelvan a polimerizar. Lo que va a ocurrir aquí es que cuando estos filamentos de actina se vuelvan a polimerizar, van a comenzar a elongar citoplasma. Lo que está ocurriendo aquí es que la listeria ha estimulado la fagocitosis. Me acabo de preguntar cuál es la función de los enterocitos. ¿Cuál es la función? La absorción de los nutrientes. Y en este caso, la interacción de la internalina con la decaderina está estimulando la fagocitosis. Este es un fenómeno que se llama fagocitosis inducida. Entonces la listeria, ¿no es cierto?, está induciendo la fagocitosis precisamente para que estas proyecciones de membrana plasmática terminen formando lo que se conoce como un fagosoma. Entonces, ¿qué ha hecho la listeria? Ha quedado dentro de un fagosoma. Recuerden que todo esto está ocurriendo ¿a qué temperatura? A 37 grados Celsius, por lo tanto la bacteria está en este momento inmóvil. ¿Ya? Pero resulta que la bacteria está dentro de un fagosoma, y tal como se lo explicaba recién, a estos fagosomas el único destino que tienen es que finalmente se le unan los lisosomas para formar lo que se conoce como un fagolisosoma, en donde la listeria, si permanece en ese fagosoma, la listeria el destino que tiene es morir. ¿Será que la listeria se queda así nada más? ¿Hizo todo este escándalo para después ser destruida por los lisosomas? Absolutamente no. ¿Ya? Lo que va a hacer la listeria en este momento es expresar una proteína que se llama listeriolizina O. Esto que estoy dibujando acá con los puntitos azules es una enzima que se llama listeriolizina O.
¿Qué va a hacer esta enzima que es producida por la propia bacteria? La enzima va a degradar la envoltura del fagosoma. Lo va a degradar. De tal manera que la listeria ha escapado ¿a dónde? Al citoplasma. ¿Sí? La bacteria entonces acaba de escapar al citoplasma. Ahora resulta que esta es una célula que está infectada. Por lo tanto, en cualquier momento, esta célula que está infectada, con mecanismos que vamos a estudiar en la unidad de inmunología, esta bacteria le va a avisar al sistema inmunológico que está infectada. Y por lo tanto, muy pronto van a llegar linfocitos T, que se denominan linfocitos T citotóxicos, y van a llegar aquí con el propósito de destruir a la célula que está infectada. Por lo tanto, la bacteria no puede quedarse ahí. El problema que tiene la listeria en este momento es que la bacteria es inmóvil. Y la listeria ha desarrollado un mecanismo súper fascinante para movilizarse dentro de las células, y es que otra proteína que está en la superficie, en uno de los polos de la célula, es una proteína que se llama ACT-A. ACT-A. ¿Y de dónde creen que viene este nombre? De actina. ¿Ya? ¿Por qué esta proteína se le dio ese nombre? Porque esta proteína, que es propia de la listeria, va a comenzar a polimerizar a los filamentos de actina. Acá se van a comenzar a acumular filamentos de actina, y esos filamentos de actina que comienzan a crecer en uno de los polos de la listeria, le van a permitir a la listeria movilizarse. ¿Qué va a ocurrir con la listeria? La listeria va a escapar de esta célula que ya está dando aviso que está infectada, y va a comenzar a arrastrar membrana plasmática. Va a comenzar a arrastrar membrana plasmática desde la célula infectada hacia la siguiente. ¿Y cómo eso es posible? Porque está promoviendo que los filamentos de actina se elonguen. Y eso le están dando una especie de propulsión. Hay unos videos súper interesantes en YouTube que lo pueden buscar, que muestran cómo la listeria entra y sale de la célula muy rápido. ¿Sí? Piensen ustedes que son varias de ellas. Además que cuando la listeria está aquí, en el citoplasma, la listeria inmediatamente comienza ¿a qué? A multiplicarse. Por lo tanto, todas esas listerias van a estar saliendo del sitio de la infección y van a estar comunicándose hacia otras células. Ahora, ¿qué va a pasar, chicos, cuando esta listeria haya llegado aquí a la otra célula? ¿Qué va a volver a hacer la listeria? ¿Cómo va a escapar de esta vesícula que tiene doble membrana? ¿Por qué doble membrana? Porque tiene la membrana de la célula anterior y la membrana de la célula nueva. ¿Qué va a hacer? Expresar listerioicinado. Y de esa manera va a volver a escapar de esta vesícula, evitando la fagocitosis o la degradación por el lisosoma, y después volver a movilizarse hacia otra célula. Es por eso que la listeria, que ingresa por vía oral, por vía digestiva, puede producir cuadros infecciosos en otros sitios. Se va a movilizar entonces de esa manera. ¿Está claro, chicos, no? Pasó el trauma con la hija de niño, ¿no? Bueno, la bacteria entonces se va a movilizar hacia otros sitios, hacia las meninges o hacia la placenta, donde va a provocar o meningitis o abortos, ¿ya? De esa manera. Cuando pasa la meningitis es porque atravesó la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Ahora, ¿a qué habíamos asociado que una bacteria pudiese llegar a la barrera hematoencefálica? Más que por la sangre, proceso inflamatorio. Si hay algún proceso inflamatorio que puede ser causado por algún químico u otras drogas, la barrera hematoencefálica está más permeable a que lleguen estos microorganismos. Entonces, igual, de nuevo, son varios accidentes que tienen que ocurrir para considerar que ocurra infección. En general no son como letales. O sea, si grave que uno, Es que yo les decía que la bacteria, si se enfrenta a un individuo inmunocompetente, va a manifestarse como una diarrea leve o simplemente una infección asintomática. La persona ni supo que estuvo infectada.
Vamos a hablar de un bacilo gram positivo, que es el Lactobacillus acidophilus. Esta es una excepción en el curso. Porque es la única bacteria que vamos a mencionar que exclusivamente es parte de la microbiota. ¿Ya? Y no produce enfermedad. Solamente lo vamos a mencionar en esta etapa del curso porque estamos estudiando bacilos que son gram positivos y que no forman esporas. Ahora, ¿por qué lo estudiamos? Porque estos lactobacillus acidófilos son parte de la microbiota de la vagina. Estos lactobacillus acidófilos, si se hace si se toma una muestra de las paredes de la vagina, vamos a encontrar células epiteliales de la vagina que son así más o menos grandes, el núcleo, escasas células, una que otra célula epitelial, y los lactobacillus entonces que son bacilos grandes que van a estar siempre de vida extracelular acompañando a estas células. Y ese es el panorama que se espera en un epitelio vaginal sano. ¿Ya? Gran cantidad de lactobacillus, y estos lactobacillus protegen a la vagina de la llegada de otros agentes infecciosos, porque estos lactobacillus promueven que en la vagina existe un pH levemente ácido. ¿Y cómo es que los lactobacillus promueven este pH ácido? Porque son bacterias que fermentan carbohidratos, y producto de la fermentación de los carbohidratos se van a producir entonces algunos ácidos, como el ácido láctico. Y esa fermentación de carbohidratos va a promover un pH saludable, levemente ácido en la vagina, que va a proteger de que lleguen otros microorganismos, porque en realidad otros microorganismos no les va a agradar tanto la presencia de este pH entonces ácido. Esto está directamente relacionado, ¿ya?, con el ciclo hormonal en las mujeres, porque dependiendo de las concentraciones de estrógeno que existan, va a haber mayor o menor disponibilidad de carbohidratos para fermentar. ¿Ya? A mayor cantidad de estrógeno, mayor cantidad de carbohidratos disponibles. Si disminuye el número de estrógeno, la cantidad de estrógeno, ¿qué va a pasar con los carbohidratos? También disminuye. Por lo tanto, si disminuyen los carbohidratos disponibles, ¿qué podría ocurrir? Si hay menos carbohidratos para fermentar, menos, ¿no es cierto?, producción de ácido, por lo tanto el pH podría variar. De tal manera que la mujer, por el simple ciclo que tienen mensual, podrían variar los niveles de estrógeno, por lo tanto variar los niveles de carbohidratos disponibles, de tal manera que sin necesidad de algún agente externo, el ambiente de la vagina podría estar más o menos favorable para la llegada de un agente infeccioso. ¿Sí? Eso con respecto entonces a lo que teníamos que mencionar sobre esta bacteria, que es el Lactobacillus acidophilus. Y nos vamos a referir ahora precisamente a infecciones de la vagina. Una vagina inflamada, ¿cómo la vamos a denominar? Vaginitis. ¿Ya? Ahora, resulta que las vaginitis o las inflamaciones de la vagina pueden tener diferentes causas. Las que nos interesan en esta clase son las causas bacterianas, pero perfectamente podrían haber algunas levaduras, como algunos hongos, como las especies de cándida, que pueden producir vaginitis. Pueden haber algunos protozoos, probablemente lo han escuchado, como es el caso no. Oh, se me fue. Ya no voy a acordar. Voy a pensar en otra cosa, chicos. Y por supuesto que pueden haber virus que causen vaginitis. Por supuesto que las causas que nos interesan hoy día son las bacterianas. ¿Cuáles son las bacterias que pueden causar entonces vaginitis? Son las bacterias del género Gardnerella,
y las bacterias del género Mobiluncus. Precisamente estas bacterias, Gardnerella y Mobiluncus, son bacterias que son bacilos cortos. ¿De qué tipo de gram? Gram positivo. ¿Cómo van a causar o cómo se va a producir la infección por Gardnerella o Mobiluncus? No necesariamente tiene que llegar el patógeno, sino que estas Gardnerella y Mobiluncus podrían estar como parte de las microbiotas controladas por ¿quién? ¿Quién va a mantener bajo el número de Gardnerella o Mobiluncus? El Lactobacillus. El Lactobacillus, al promover un pH ácido, evita el crecimiento excesivo de esta Gardnerella o Mobiluncus. ¿Qué pasa si el pH cambia hacia la alcalinidad? Le va a dar una chance de que estas bacterias, que ya estaban presentes ahí, se repliquen y entonces causen enfermedad. ¿Sí? ¿Cómo causan enfermedad estas bacterias? Estas bacterias, cuando están creciendo de manera excesiva, ambas producen una toxina que se denomina, muy simple, una toxina que se denomina vaginolicina. ¿Qué creen que va a hacer esta enzima, esta toxina? Va a provocar la descamación de las células epiteliales de la vagina. ¿Cómo creen que se va a observar una muestra de las paredes de la vagina cuando estén presentes estas bacterias causando enfermedad? Yo les decía que normalmente, si se toma una muestra, si se hace un raspado de las paredes de la vagina en condiciones normales, esa tórula va a tomar escasas células epiteliales de la vagina, y lo que va a predominar van a ser los lactobacilos. En contraste, cuando estemos en presencia de una vaginitis bacteriana, ese mismo raspado va a contener varias de estas células epiteliales. ¿Por qué? Están bajo el efecto de ¿quién? De la vaginolicina. ¿Qué está provocando esa vaginolicina? Que se desprendan estas células epiteliales. ¿Estarán los lactobacillus? Van a haber desaparecido. ¿Sí? Los lactobacillus van a haber desaparecido. ¿Quién va a predominar? ¿Quién creen ustedes? ¿Tanto la Gardnerella o el Mobiluncus? Estas bacterias son todas de vida extracelular. Básicamente, si lo analizamos en un dibujo en 2D, como el que estoy tratando de hacer en la pizarra, las bacterias van a estar rodeando a la bacteria, o sea, perdón, a la célula epitelial. Van a estar por fuera estas bacterias. Pero si esto fuera 3D, ¿dónde verían ustedes las bacterias también? De toda la superficie, ¿sí o no? Precisamente así es como van a observar a las células, a estas bacterias, por sobre las células. Le hice hincapié en indicar que la célula está rodeando, porque todas estas bacterias son de vida extracelular. Si yo la estoy dibujando aquí en el citoplasma, es porque estas bacterias, ¿dónde están? Están por sobre la membrana plasmática. Y sin embargo se observan así, y estas células que aparecen durante la vaginitis bacteriana se le han denominado como células indicadoras, o en inglés, células clue. ¿Y son indicadoras de qué? De vaginitis bacteriana. ¿Cómo se va a prevenir una infección por Gardnerella o Mobiluncus? Lo que tenemos que evitar es que se provoque un cambio, un recambio de la microbiota normal de la vagina. ¿Cuál es el componente más importante de la microbiota de la vagina? El lactobacillus acidophilus. De tal manera que cualquier cosa que provoque este cambio desde el lactobacillus hacia las bacterias, es que lo que debemos pensar en que esa va a ser la prevención. ¿Qué cosas podrían provocar un cambio en el pH de la vagina? El semen. ¿Sí? De tal manera que una manera de prevenir es mantener relaciones sexuales con protección para que la vagina, ¿no es cierto?, tenga o evite el contacto con el semen que podría bajar
subir el pH de la vagina. ¿Sí? También los lavados vaginales, ¿no es cierto? O el uso de jabones inapropiados podrían provocar este recambio de acidez. Chicos, esto no es una apología para que digan que el profe dijo que no nos laváramos nunca más, entonces no es eso. Estamos hablando de que son el exceso de los lavados vaginales, o el uso de jabones que no corresponden. ¿Cómo se van a tratar estas infecciones? Antibióticos. ¿Ya? El uso puede ser tópico. ¿Cómo es el uso tópico de los antibióticos para la vagina? Vienen en óvulos. Esos óvulos van desprendiendo paulatinamente el antibiótico, o por vía oral. Ya, chicos, no me pude acordar del protozoo. Rico más. Tricomonas vaginalis. Ese es el protozoo que produce vagina. También lo vamos a estudiar más adelante. Ya, chicos, eso es. Duda, consulta. ¿Quieren las dudas, chicos?